Hola, en este video mis compañeros José Pablo Marín, Daniel Lai y mi persona, Catalina Salas, vamos a explicarles un poco sobre el Western Blot, empezando por su historia, sus características, diferentes aplicaciones y el procedimiento que debemos llevar a cabo para realizarlo. El Western Blot es un método altamente utilizado en biología celular y molecular que permite identificar proteínas específicas en una muestra y proporcionar información sobre el tamaño de la proteína y su abundancia relativa en muestras biológicas complejas. Dicho procedimiento surgió en el año 1970, cuando Lemley utilizó el principio de separación de moléculas a través de un gradiente eléctrico utilizando geles de poliacrilamida. A finales de esta década, Tobin describió la transferencia de proteínas desde geles de poliacrilamida a láminas de nitrocelulosa, siendo Burnett 2 años después quien emplea el término Western Blot para la técnica utilizando geles de poliacrilamida y dodesilsulfato de sodio, conocido como SDS-PAGE. Esta técnica se basa en 3 principios básicos para su funcionamiento. El primero es la separación por tamaño de las proteínas. El segundo es la transferencia a un soporte sólido. Y el tercero, la marcación de la proteína diana utilizando un anticuerpo primario y secundario adecuado para visualizarla. El Western Blot se utiliza para inmunodetección y semicuantificación de proteínas de interés en lisados celulares complejos. De igual forma, esta técnica tiene aplicaciones en la investigación de eventos moleculares regulatorios que sustentan el metabolismo energético, el recambio de proteínas y las adaptaciones fisiológicas crónicas. Por ejemplo, se puede utilizar para investigar la abundancia de proteínas, la actividad quinasa, la localización celular, las interacciones entre proteínas o para llevar a cabo el seguimiento de diferentes modificaciones posttraduccionales, entre ellas eventos de escisión, fosforilación, ubiquitinación, glicosilación, metilación, entre otras. Entre las múltiples ventajas que brinda esta técnica, se destaca que permite identificar niveles muy bajos de proteínas en las muestras, incluso picogramos. También es un procedimiento sumamente sensible y específico, debido a 2 factores principales. En primer lugar, la separación de proteínas basada en sus diferencias en tamaño, carga y conformación por electroforesis en gel. Y en segundo lugar, la especificidad de la interacción anticuerpo-antígeno, en la cual la naturaleza selectiva del anticuerpo específico permite la detección de una proteína diana en mezclas complejas que contienen más de 100.000 proteínas diferentes. La principal limitación del Western Blot es que solo se puede llevar a cabo si se dispone de un anticuerpo primario contra la proteína de interés. Además, si se desea detectar modificaciones post-traduccionales, como la fosforilación de proteínas diana, se necesitan anticuerpos específicos contra los residuos fosforilados. A pesar de que los anticuerpos para muchas proteínas diferentes están disponibles, su costo es elevado. Otra limitación es la posibilidad de que los anticuerpos exhiban efectos off-target al interactuar con otras proteínas, lo cual, de ocurrir, podría disminuir la especificidad de la técnica. Sin embargo, la probabilidad de que esto suceda es baja. Otro aspecto importante es la elevada dificultad técnica del procedimiento, por lo cual es frecuente que ocurran errores que produzcan resultados no adecuados. Otra de las limitaciones es el elevado costo de los equipos utilizados, como los generadores de imágenes digitales avanzados. Además, otro problema son las variaciones en la eficiencia de la transferencia. Esto debido a que, por ejemplo, las proteínas pequeñas pueden no ser retenidas por la membrana, mientras que las proteínas grandes pueden no ser transferidas a la membrana. Por otro lado, las concentraciones variables de gel pueden afectar la eficiencia de la transferencia. Es importante mencionar que muchas de estas limitaciones pueden superarse con técnicas experimentales adecuadas. Para ejemplificar esta técnica, visitamos el Laboratorio de Biología Molecular del CIB, en donde los asistentes de neurogenética utilizan Western Blot. El objetivo de esta práctica es aprender sobre el origen, los principios básicos, los reactivos y el equipo involucrado en el procedimiento de la técnica Western Blot, así como su importancia y distintas aplicaciones en el campo de la biología molecular. En cuanto al procedimiento, primero se debe llevar a cabo una electroforesis en geles de poliacrilamida. El principio de funcionamiento de esta técnica se basa en desnaturalizar las proteínas con agentes reductores como el beta-mercaptoetanol. De esta manera,
Los enlaces disulfuro entre los residuos de cisteína se rompen, interrumpiendo la estructura cuaternaria y terciaria de las proteínas, lo que da como resultado cadenas lineales de polipéptidos. Además, la presencia de dodecilsulfato de sodio en el buffer hace que las proteínas tengan una carga negativa, por lo que las proteínas migran en función de su peso molecular. Para esto, primero se deben preparar geles de poliacrilamida. En este proceso, se vierte el gel de separación con una concentración de acrilamida al 8% y se añade isopropanol para tener una superficie plana. Este gel se deja polimerizar a temperatura ambiente y se enjuaga el isopropanol con agua destilada. A continuación, se debe verter el gel de apilamiento y se inserta un peine para formar los pozos. Estos se deben dejar polimerizar durante 20 minutos a temperatura ambiente y se almacena durante toda la noche a 4 grados Celsius. Las cámaras de electroforesis se ensamblan y se cargan las muestras de proteína y marcador en los pocillos del gel de poliacrilamida, teniendo cuidado de no romperlo. La cámara que contiene los geles se llena con buffer de electroforesis que contiene tris, glicina y dodecilsulfato de sodio o SDS, y luego se llena la cámara con el mismo buffer hasta la marca indicada y se conecta a una fuente de alimentación. Los geles se corren a 100 voltios durante 30 minutos hasta que las muestras alcanzan el límite entre el apilamiento y el gel de separación. Luego de esto, se aumenta el voltaje a 150 voltios y se corren los geles hasta que el tinte de seguimiento alcanza el final del gel, que es aproximadamente a los 40 minutos. Estos geles se deben retirar de las placas de vidrio utilizando las llaves de apertura, y se recorta la parte superior del gel para que quede un borde recto para continuar con el procedimiento. Las proteínas separadas por SD-Spage se deben transferir a membranas de difluoruro de polivinilideno o PVDF. En este proceso, las proteínas cargadas negativamente migran desde el cátodo con carga negativa al ánodo con carga positiva y son retenidas en las membranas de PVDF por una combinación de interacciones dipolo e hidrofóbicas. Para este proceso, las membranas de PVDF deben ser activadas durante 1 minuto en metanol al 100% y se lavan 2 veces en agua destilada, para que luego sean colocadas en buffer de transferencia frío. Para el montaje del sándwich, se deben colocar las almohadillas secantes y los papeles filtro en buffer de transferencia frío, y se deben ensamblar teniendo en cuenta la posición del gel en relación con la membrana y el ánodo. Para el proceso de montaje, se utiliza un recipiente lleno de buffer de transferencia, y este se construye en el lado del cassette de transferencia que mira hacia el cátodo, que es el lado negro. Para esto, se comienza colocando una esponja, seguido por papel filtro, el gel, la membrana, un papel filtro adicional y una segunda esponja. En este paso, hay 2 factores muy importantes a tomar en cuenta. El primero es el contacto cercano del gel y la membrana, para asegurarnos de obtener una imagen clara. El segundo es la colocación de la membrana entre el gel y el electrodo positivo. La membrana debe colocarse de modo que las proteínas cargadas negativamente puedan migrar del gel a la membrana. Este tipo de transferencia se denomina transferencia electroforética.
Posteriormente, se cierra el cassette y se sumerge en la cámara de electrotransferencia, que contiene buffer de transferencia. Este proceso se debe llevar a cabo utilizando una corriente constante de 350 amperios durante 90 minutos a 4 grados Celsius. A continuación, las membranas se deben bloquear durante 60 minutos a temperatura ambiente en buffer de bloqueo, que contiene leche. Este paso es sumamente importante debido a que previene la unión no específica de los anticuerpos a la membrana. Estas membranas luego se colocan en falcons de 50 ml que contienen 5 ml del anticuerpo primario diluido en el mismo buffer de bloqueo. La incubación se realiza durante toda la noche a 4 grados centígrados con rotación constante. Posteriormente, las membranas se deben lavar 3 veces durante 10 minutos en cada ocasión en solución salina tamponada con tris y polisorbato 20 o TBST. Luego, las membranas se deben incubar con el anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa de rábano o HRP por sus siglas en inglés, diluido en buffer de bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente. Después del bloqueo, se realiza la incubación con un anticuerpo monoclonal o policlonal específico para la proteína diana, donde las bandas de proteína se desarrollan mediante la reacción de una enzima que se une al anticuerpo final con sus sustratos. Gracias a estos anticuerpos es posible determinar el tamaño y la abundancia de las proteínas unidas a estos, al compararlos con estándares o controles conocidos. Posteriormente, se deben realizar lavados 4 veces, seguidos por 1 minuto de incubación con una dilución 1:1 de las 2 soluciones de detección de quimioluminiscencia mejorada. Para finalizar, las membranas se colocan en una lámina de plástico transparente y se escanean durante 20 minutos para su posterior análisis. A modo de conclusión, el Western blot es una técnica de gran utilidad para el área de la biología molecular y celular, puesto que es una plataforma con múltiples aplicaciones, que varían desde el análisis de proteínas de interés hasta su expresión en diversos tejidos. Asimismo, proporciona información adicional que no se obtiene fácilmente de otras técnicas inmunológicas comunes, y su carácter altamente específico le brinda ventajas sobre otros métodos similares. A continuación, se muestran las referencias bibliográficas consultadas durante la elaboración de este proyecto.